Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Sabores. El día de hoy los acompaña mi persona Francis Enríquez y Luis Bachille. Nosotros encantadísimos de volver otra vez después de tanto tiempo, y es que pasó lo inevitable. Tal cual. Por más que nos cuidamos y que queríamos resguardarnos, nos dio COVID a ambos. Creo que me lo pegó Francis. No, o sea, a mí me dio primero, pero caímos como efecto dominó. Me dio a mí, le dio a Isneli, sí, y después le dio a Luis. Entonces, aprovechamos de darnos nuestras vacaciones pertinentes, de estar aproximadamente más de 15 días en cuarentena, porque el problema es que le da a Francis y que con 1 o 2 semanas después entró. No, yo creo que menos, como a los 5 días le dio a Isneli y así poquito a poco. Bueno, entonces cuando uno lo estaba pasando, le dio al otro. Gracias a Dios no pasó a mayores. Y bueno, el invitado que tenemos hoy también pasó por COVID, entonces por eso también habíamos esperado un poquito. Pero aquí estamos de nuevo con estos capítulos que yo sé que les fascinan, y hoy vamos a tener unos temas súper chéveres. Es más, esto surge también es por el COVID. Recuerdo que Luis, y creo que iba a comerse un dulce, y yo, amigo, tú no puedes comer dulce, o sea, dicen que cuando tienes COVID no puedes comer nada de azúcar. Y Luis me hace la mágica pregunta, ¿pero por qué? Y yo, bueno, escuché que no puedes comer dulce. Mi abuelita me dijo que... Me dijeron que, o sea, que no puedes porque algo pasa, pero de verdad no me acuerdo, me lo explicaron con un término tan de medicina que mi cerebro ya esas palabras se le olvidó. Claro. Entonces traemos a alguien especialista en esa terminología que nos va a aclarar todas esas dudas. Sí, vamos también a hablar un poco sobre lo que son los mitos y desmentir algunas cosas también desde el ámbito ingenieril, del ámbito, porque ya hay muchos estudios en cuanto al COVID se refiere que han desmentido ciertas cosas, y también cómo ha afectado el COVID a nivel alimentario en el mundo. Así es. Entonces necesitamos un especialista, porque si lo hablábamos entre nosotros dos íbamos a quedar igualitos en los mismos mitos, entonces no era la idea. Y con ustedes, nuestro invitado de hoy, el nutriquimista, el nutricionista que yo creo que es el más reconocido de la zona. Así es, entonces un aplauso, bien. ¿Qué tal? Bienvenido a Entre Sabores. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, Francis, Luis, de verdad que es un gusto siempre estar aquí reunidos entre amigos. Y bueno, vamos a saber un poquito de todos esos mitos de alimentación con el COVID, de la parte de ingeniería de alimentos también. Y bueno, muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar. Antes de empezar obviamente con el tema estrella del día de hoy, os queremos saber cómo llegas a la nutrición. ¿Hace cuánto tiempo, desde cuándo eres nutricionista, dónde estudiaste, lo que te apasiona de la nutrición? Wow, bueno, definitivamente todos los que estudiamos alguna rama muy cercana a la medicina, mi primera pasión fue desde muy niño. Me cuenta mi mamá que siempre había querido ser médico. Pero bueno, el destino fue otro, no estudié medicina, sino algo muy relacionado a la medicina, que es como nutrición. Yo soy egresado de la Universidad del Zulia, allá en Maracaibo, en la Facultad de Medicina. Y bueno, ya tengo 19 años haciendo todo este trabajo de nutricionista. He pasado casi en todas las áreas, desde la parte de la área gerencial, que son los servicios de alimentación o comedores, para que la gente nos entienda. También entonces ahora la parte asistencial y clínica. Después hace como 7 años hice nutrición deportiva en Caracas. Y bueno, estoy trabajando todo lo que ahorita me apasiona, es la nutrición deportiva y la nutrición clínica. Ahora una pregunta que yo nunca te he hecho, ¿por qué nutriquimista? Bueno, definitivamente creo que es un término de transformación del ser humano. No solamente el cuerpo, sino también el alma, el corazón, las emociones. Está muy ligado también a todo lo que es la parte de la alimentación. No sé si han fijado que hay personas que cuando son muy delgadas es porque han pasado un proceso emocional. Me ha pasado así con pacientes, cuando vemos entonces sí hay un proceso de un poco de depresión, episodios de depresión, de ansiedad generalizada, de tristeza, una situación emocional. Y bueno, o también vamos a
A la parte contraria. A todo lo contrario, que es la parte de la obesidad. La obesidad está muy relacionada también a los abusos sexuales. No sé si han visto un programa que se llama Kilos Mortales. Sí. Muchos de los pacientes hipermórbidos siempre tienen algo ligado a su momento infantil. Y entonces ese puede ser nuestro primer tema, y es que en definitiva el COVID ha hecho que muchas personas entren en depresión o en ansiedad. Entonces ya por ahí alimentariamente me comentas que obviamente entonces una persona puede ser más delgada, ¿ok? Porque es una de las cosas que pasa cuando a una persona le da COVID, o no cuando le da COVID, sino cuando al principio de la pandemia nosotros nos encerramos y hubo muchas personas que sufrieron de depresión. Claro, entonces, porque al hacer ese cambio tan brusco de tu estilo de vida, que estabas siempre fuera, por así decirlo, llegar a encerrarte quizás, no sé, fue un choque emocional muy grande. ¿Sí puede tener algo que ver? Sí, está muy relacionado, los estudios lo evidencian, definitivamente la depresión en el mundo aumentó. Recuerda que también uno tenía un estilo de actividades diarias y que en un momento dado te llega y el gobierno, llámese global, nos dice, bueno, ahora se van a encerrar, y son 24 horas encerrados. Y otra cosa también muy interesante, hay estudios que refieren de que también hubo un aumento no solamente de depresión, sino de violencia al género femenino, violencia doméstica, algo muy interesante. Esto es, wow, bastante... Tiene tela para cortar. Sí, bastante. Pero bueno, sí está muy relacionado el COVID, está relacionado también con la pérdida de peso, los pacientes, claro, entendiendo de que hemos tenido diferentes variantes a nivel, ahorita estamos con el Omicron, no solamente el Omicron, sino también está el Delta Cron, y bueno, gracias a Dios que aquí ha estado solamente el Omicron. Por favor. Gracias a Dios, porque si nos vamos y recordamos un poco el año pasado, yo lo viví muy de cerca con mis padres, casi no la contamos porque son personas adultos mayores, casi 80 años. Entonces, bueno, nada, gracias a Dios por la misericordia, bueno, tuvimos la oportunidad de que ellos salieran del COVID y no fueran otro más de la cifra, porque el Delta de verdad que tuvo un impacto muy fuerte a nivel de la salud. No solamente salud física, sino salud también mental. Una de las cosas que quería destacar era que justamente la UNICEF, la FAO, estas organizaciones a nivel mundial se han dedicado mucho a estudiar cómo se ha comportado la población con lo que ha pasado con el COVID-19. Y una de las cosas que me hizo ruido es que el COVID-19 ha hecho un aumento en consumo de bebidas azucaradas en un 35%, en un 35%. Snack y dulces un 32% más de cuando no teníamos pandemia. Y adicionalmente a eso, comida rápida y productos precocinados 29%. Una disminución del consumo de frutas y verduras del 33% y una disminución de 12% del consumo de agua. Lo contrario a lo que debería pasar, ¿no? Sí, me parece una cifra súper alarmante, porque a pesar de que, bueno, uno estaba encerrado, por lo menos en el caso de Isneli y de mi persona, cuando estuvimos en confinamiento, de verdad que no comimos mucha chatarra, nos dedicábamos a ir, comprar verduras, y comíamos normalmente. Ahora me pregunto yo, en estos países desarrollados, ¿por qué está pasando esto? ¿O por qué usted considera que podría estar pasando esto? Y cómo esto puede dañar en el organismo. Pues este consumo, por lo menos de bebidas azucaradas, 35% más, me parece súper excesivo. Te lo voy a explicar. Ayer estuve con una consulta online desde Madrid, España, y ¿qué pasa? Tienes una app y tienes, como me decía la paciente, Luis, tengo disponible 150 restaurantes, lo que tú quieras, y es solamente dando un clic, yo pago y listo, y lo tengo aquí. Eso hace una facilidad increíble para una disponibilidad de alimentos muy ricos ¿en qué? En azúcares, en sodio, en grasa, porque se te hace la cosa mucho más fácil, porque es más fácil poner un dedito y darle clic y ponerte a picar las verduritas, el tomatico, el cocinar. Y otra de las cosas importantes, que en la pandemia entonces tuvimos un trastorno del sueño, pero loco. Sí. Ahí nos vimos todas las series que teníamos. Todo. Y una de las cosas impresionantes, Franz, yo lo viví.
nosotros, Vicky y yo, digamos, en un apartamento tipo de estudio, y ese televisor cruzó por toda la sala, en todo el pasillo. Así que en el baño el televisor. No, es una cosa impresionante, de verdad. Qué pana. Entonces, ¿qué pasa? Nos acostábamos muy tarde y después llegó un momento, ya va, me está afectando ya todo mi cuerpo, lo sentía, claro, yo me conozco. Y yo le dije, no, amor, yo no puedo seguir con este ritmo, me estoy matando. ¿Por qué? Porque claro, ¿qué pasa? Mucha gente también activó todas las plataformas a nivel de Netflix, Streaming, Amazon todo. Prime. Pare de contar y bueno, ahí nos quedamos hasta las 3, 4 de la mañana. A nivel técnico, ¿qué está pasando? Hay un trastorno de los ritmos circadianos, que es ese reloj biológico que tenemos, Luis y Francis. Entonces, bueno, ahí es cuando comienzan a aumentar una hormona que regula algo que se llama lipogénesis. Es la síntesis de ácidos grasos que se llama insulina. Entonces, si tú tienes un trastorno, toda la parte hormonal está descontrolada, y ahí es cuando entonces el cuerpo te va a pedir ¿qué? Azúcares, dulces, comida chatarra. Y ese es el porqué. El porqué, porque hubo un trastorno de sueño tremendo. Y que bueno, creo que todos lo pasamos. Sí, otra de las cosas que también vi es que afectó mucho el tema de que las personas, hasta el 50% de la población dejó de hacer deporte. Sí. O sea, empezó en una rutina, me imagino, de esto, pues de pararte, sí, bañarte, porque algunos no se bañaban, comer y acostarte. Y ese mismo procedimiento casi por un año. Es que claro, yo creo que tiene que ver mucho con que quizás las personas viven en un apartamento, no tienes que después de un balcón, una pequeña terraza, y no tienes instrumentos para hacer ejercicio. Quizás pagas una membresía en un gimnasio o sales a trotar, a correr, a caminar, pero en ese tiempo no podías salir de tu casa. Ibas preso. Exacto, entonces imagínate tú. Pero después, yo siendo corredor, vi algo muy atractivo. Después de 2020, agosto, septiembre, hubo un aumento muy bueno de actividad física, y es cuando comenzaron aquí en el Tigre. Mira, de verdad comenzaron todos los clubes de ciclismo a activarse, todos los teams de runner. Entonces vemos que ahorita que muchísima gente está súper activa, y eso yo de verdad como nutricionista en el área deportiva me alegro muchísimo. Y otra de las cosas, estudios europeos, porque lamentablemente tenemos los estudios europeos y americanos, que la población aumentó entre 15 a 25 kilos, y en mi práctica clínica fue igual, tal cual. Claro, aquí en Venezuela tenemos dos cosas que quiero comentar. Aquí hay algo que se llama la doble carga nutricional, y ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso? Bueno, que aquí tenemos una población que aumentó mucho de peso, pero también hay una población que bajó muchísimo de peso, y hay una situación muy alarmante a nivel de desnutrición. Entonces, tenemos entonces una población con exceso y hay otra con déficit. Entonces, bueno, de verdad que está bastante difícil esas situaciones. Les comento que ahorita estoy trabajando con una fundación, no puedo decir el nombre, pero que trabaja aliada con la asesoría técnica de UNICEF, y bueno, se está dando ahorita todas las herramientas. Yo di unos talleres, porque estamos trabajando con aproximadamente 6 escuelas aquí en el sur de Anzoátegui, Tigre. Tenemos casi 7 escuelas en Puerto La Cruz, el norte de Anzoátegui. Tenemos 3 escuelas en Delta Macuro, y se está haciendo un trabajo muy bonito, que eso no se escucha porque, bueno, como nos dijeron, no pueden ustedes tomarles fotos por las redes sociales. Claro, es algo delicado. Pero hay ONG que están haciendo un trabajo fabuloso, y estoy trabajando con otra fundación, aparte de ser nutricionista. Soy también, se llama CESUC, es otra fundación, otra ONG, que trabaja con los colombianos y venezolanos de los sectores. Y nosotros damos charlas de nutrición, de huertos, damos también de emprendimiento, y se está haciendo un trabajo muy bonito. El caso es que eso la gente lo desconoce, pero yo siempre tomo y siempre digo,
hay un dicho, ¿no? Que es impresionante toda la gente que está trabajando, bueno, para mejorar el estado nutricional de las poblaciones. Así es. Entonces, cambiando un poquito el tema y retomando lo que estamos hablando del COVID, ¿el azúcar sí genera algún efecto en tu cuerpo que potencia los síntomas del COVID? O sea, que tú comas, por ejemplo, una mil hojas esporádicamente o todos los días, o no sé, algo pero que tenga mucho azúcar, ¿te refuerza los síntomas o los agrava? Te voy a comentar algo. Sana, cuando te comes un dulce, ¿qué sensaciones sientes? Felicidad. Sí, Felicidad, ¿verdad? En algún momento. En algún Sí, me momento. gusta mucho el dulce. Ok, nunca cuando tienes mucha tos no has consumido cosas dulces. No. He escuchado que el chocolate empeora los síntomas de la tos. Ok, yo le voy a explicar, y me imagino que Luis, Claro. como ingenieros de alimentos lo saben. ¿Qué pasa con el azúcar? El azúcar tiene algo que se llama el cociente respiratorio. Ok. Es ese efecto a nivel de intercambio gaseoso a nivel de los pulmones que aumenta o disminuye. Por ejemplo, el azúcar lo tiene en 1. Entonces, Ok. estas personas, recuerda que el COVID, ¿qué es lo que más afecta? Afecta es el La sistema capacidad, respiratorio. Y los pacientes producen mucha flema, también muchísima tos, también producen disnea, y porque hay, en algunos casos de COVID, produce una fibrosis. Hay un endurecimiento en todo lo que son los alvéolos y todo eso. Entonces sí, y otra de las cosas que también, amiga Francis, el azúcar es proinflamatorio. Por eso es que definitivamente no sería lo más ideal. Con respecto a esa información que nos dio Luis, que me parece súper interesante, ya desde el 2010 nos dimos cuenta en ciertos estudios de la Fundación Bengoa que definitivamente la persona, la fruta y los vegetales lo consumen como décima o decimaprimera opción. Nunca es la primera opción. Por cierto, estaba ahorita hablando con una paciente y ella me decía, tengo una situación de problemas intestinales, precisamente de hemorroides, y yo le digo, ¿y cómo está el consumo de frutas y vegetales? Por el Realmente no piso. estoy haciendo. ¿Qué son las frutas y los vegetales? Eso No se entiendo. come. Entonces me dijo, y lo último fue que me dijo, tengo que comenzar a comer. Tal cual. Por Yo más que todo lo pregunto porque por Dulces en el Tigre, obviamente en ese tiempo a mí me dio el COVID la primera vez, porque me ha dado 2 veces, en julio del año pasado. Y me escribió una cantidad de, mira, yo creo que esa fue la vez que más me dijeron, ¿puedes probar este producto? Y yo, primero no puedo porque no puedo recibirte nada por el aislamiento. Y segundo, ya venía con eso de que no puedes comer azúcar, y yo, ¿me puedes volver a escribir en 2 semanas, por favor? O sea, Eso una fueron los cosa helados que loca. tuvieron como un mes en el Ay, eso fue ahorita en febrero. Los helados estuvieron 3 semanas en el congelador esperando a que se me pasara el virus para yo poder probarlo. Una locura. Otra de las cosas que también hizo ruido a nivel mundial fue la pérdida del olfato Ajá. y del gusto, pues. Y bueno, va referenciado por el tema alimentario, pues. Y no es... Estuve investigando un poco y no es más que, bueno, eso pasa también cuando sufres de bronquitis o sufres de algún tema respiratorio. Entonces la gente piensa que no, es porque es el COVID como tal. No, son enfermedades que vienen del tema respiratorio que hacen Como que un efecto secundario. sí, es cierta inflamación en ciertos, digamos, parte de tu sistema respiratorio que causa este tipo de cosas. Entonces a nivel alimentario es un poquito difícil porque no te acostumbras a consumir ya los mismos alimentos porque uno come Es por horrible gusto también comer mucho, y que ¿no? no te sepa nada Eso. la comida. Entonces yo creo que eso también afecta un poquito el tema nutricional mientras estás pasando el COVID y hay gente que dura meses sin Para que vuelva. para recuperar el olfato. Entonces mucha gente me preguntaba, como que si yo fuera doctor, pero como soy ingeniero de alimentos pensaban que los podía ayudar y era qué como o qué puedo hacer para recuperar el olfato, el gusto. Y es casi imposible, lo único es que venden kits de recuperación olfativa, que tú vas oliendo ciertas, y se usó en Europa, donde hueles ciertas sustancias, entonces tú vas viendo si de verdad estás recuperando, pero es como para tú tener un control, si estás recuperando o no, más no te ayudan a Exacto. recuperar el olfato o el gusto, pues. Bueno, ahí definitivamente es el cuidador que debería agarrar la banderita para las preparaciones y todo eso. Yo lo viví hace 2 semanas. En el apartamento vivimos 4 personas.
A mí no me dio nada, Gracias a Dios. no me dio nada, todo comenzó fue con mi esposa, pero a mí no me dio nada, solamente un día, unas ecuaciones líquidas y listo, más nada. Me compré unos probióticos que ya lo estaba consumiendo, eso sí, yo de verdad que me cuido desde que comenzó todo esto. Nada, la parte de la actividad física es una de las cosas muy importantes para fortalecer el sistema inmune, pero también como haces actividad física también tienes que añadirle una buena hidratación. Claro. Una de las cosas que también he visto en mis pacientes con COVID a nivel ya asistencial y a nivel de a domicilio, que también son personas que por el mismo malestar y todo este cuadro, ¿no?, de síndrome, definitivamente el desgano, la inapetencia, también la falta de olfato y gusto. Le pasó a mi esposa que nuestro hijo nos hizo un regalito y ella y yo, amor, ¡qué maravilla! y entonces ella, ¿pero qué? Eso es parte positiva de tener COVID. No todo es negativo, pues. Nutri, otra pregunta curiosa que yo tenía y de verdad me parece muy importante para los que nos están viendo, es qué alimentos consumir después que te da COVID para poder recuperarte mejor y qué alimentos consumir para prevención del COVID. Sí, algo que fortalezca el sistema inmune. Sí, mucha gente habla sobre la vitamina C, sobre el limón, sobre El zinc. sobre el zinc. Entonces, a mí me gustaría saber, mira, no, yo puedo consumir esto antes de, ok, por si acaso y para estar bien fuertecito, como decía la mamá, emulsión de Scott. Y después del COVID para irte recuperando mejor, porque de verdad que por lo menos a mí sí, duré una semana después de que no tenía más síntomas, después que ya estaba libre del virus, donde me costó bastante el tema respiratorio caminando. ¿Okay? Y eso que no me afectó de que tuve una deficiencia respiratoria ni nada, pero sí pasó a Isnel igual. ¿Okay? No sé si a ti, Francis, te pasó eso. Y yo creo que la alimentación es uno de los factores clave para tú siempre recuperarte después de cualquier tipo de enfermedad o virus. Bueno, definitivamente la Sociedad de Nutrición Latinoamericana nos dictó ciertos parámetros a todos los que son y estamos dentro de todo lo que es el profesional de la salud. Ellos nos recomendaron aumentar y suplementarnos 1000 miligramos de vitamina C, 40 miligramos de zinc. También dio unas recomendaciones con respecto a los polivitamínicos. Pero aquí el caso es, por ejemplo, en la población que no tienen y no van a lugares que hay una sobrecarga viral, lo importante aquí es antes, durante y después. Antes deberías, a incrementar el consumo de vegetales y frutas, debería ser algo que dentro de nuestra cultura fuese algo como los japoneses, como como esos países que incrementan, o como una dieta mediterránea muy rica en frutos secos, en vegetales y frutas, en pescado, carne, pollo y bueno, y todo lo que son los carbohidratos porque son fuente de energía. Durante deberías incrementar bebidas calientes, sería bastante interesante. Siempre hablan sobre la pata de pollo, ¿okay? Pero esta pata de pollo tiene todo un estudio que quiero traerlo para acá, que es un estudio brasileño, que en ese momento yo era también un incrédulo cuando mis pacientes decían, la pata de pollo, la pata de pollo. Y yo digo, si no veo un estudio, somos gente de ciencia. Exacto. ¿Cómo yo te voy a recomendar la pata de pollo? Pero bueno, salió un estudio brasileño que me avala y ahora yo sí recomiendo la pata de pollo. Pero la pata de pollo, ¿por qué? Porque es rica en proteínas, principalmente colágeno, muy rica en complejo B, muy rica también en hierro, que esos son valores muy importantes porque hemos visto que estos pacientes de COVID llegan a un momento que mi mamá lo pasó, sufrió de hipoalbuminemia. ¿Qué significa eso? Se le bajó mucho la albúmina y en algunos casos a ella también se le bajó la hemoglobina. Por todo ese proceso multisistémico vírico que había en su cuerpo. Y aparte de eso tenía 80 años. Entonces, claro. Bueno, una de las cosas es
bebidas calientes, llámese como se llame, flor de Jamaica, manzanilla, toronjil. Yo el café no lo recomendaría mucho, el chocolate sí lo recomendaría porque hay polifenoles. Aquí tenemos en nuestra casa de Chocobar nuestras infusiones de cacao que son muy divina. buenos y eso también te va a fortalecer. Siempre todo con moderación, no hay ningún problema. Exacto. Una tacita al día, chévere. Están también las catequinas del té verde, que también sería muy importante y fortalece el sistema inmune. Otra de la fruta que para mí es estrella y ahorita estamos en temporada de ella es guayaba. ¿Y la guayaba por qué? Porque claro. en 100 gramos tiene 248 miligramos De de vitamina vitamina C. C. Tiene muchísimo más Que que el limón. la misma Que el limón, limón, sí. mandarina, naranja. Tal cual. Por cierto, la lechosa, la piña, tiene más que la naranja y la mandarina. Por lo tanto, entonces deberíamos incrementar eso. También lo que tienen la oportunidad de consumir aceite de oliva extra virgen sería bastante bueno. Y ya, gracias a Dios, lo conseguimos aquí en nuestro país. Claro. Ahorita, de verdad que, bueno, Sí. lo que tenemos es que tener... Sí, exacto. Una fuerza. Pero ya va a empezar. Pero de resto, hay una variedad de cosas. Exacto. Ya va a empezar yo a subir siempre el... recomiendo, son verduras, me gustaría más verduras que esas harinas refinadas Sí. como la arepa, que es muy tradicional de nosotros. ¿Qué le recomendaría a todos los que nos están viendo? Bueno, esa arepa vamos a colocarle afrecho de trigo, ralladura de zanahoria, ralladura de calabacín. Le puedes también hasta colocarle, si tienes la posibilidad, chía, sésamo, todo eso es Claro. valedero porque eso es fibra, ajonjolí, y también tiene aparte algo muy bueno porque te aporta también magnesios y zinc. Entonces ahí bromatológicamente estamos hablando de alimentos muy ricos a nivel Sí, de un nutricional. cambio importante también, Exacto. un cambio importante para Y la después salud. del COVID, para terminar y cerrar este punto, disculpen muchachos, No, no te preocupes. Tranquilo. otra de las cosas es seguir con la fruta y los vegetales y incrementar antes, durante y después siempre la hidratación. En el paciente COVID es fundamental. Consumir muchos líquidos, principalmente agua fresca. ¿Ok? También podría ser agua de coco. Lo que sí, lo del agua de coco es importante es ver la manipulación, si lo compras afuera, ¿no? Si tú mismo vas a pelar el coco y le vas a sacar, excelente. Sí, El agua claro, de eso es coco superimportante. sería bastante bueno. Y después, bueno, después del COVID, una de las cosas que también debemos revisar es todo lo que es el consumo de proteínas, carbohidratos, mantener siempre las grasas buenas como que aguacate. Frutos secos, aceites en su Pescado. diferente presentación, y pescado también sería muy bueno. Ya vamos a ver cómo la pata de pollo va a empezar a subir en el mercado nacional. No, y yo creo que también, o sea, estamos hablando específicamente del COVID, pero eso aplicaría para muchas otras Sí, claro. enfermedades y estilos de vida, porque obviamente tenemos que incluir más verduras, frutas y ese tipo de proteínas en nuestra alimentación que quizás no estamos tan acostumbrados a comer. O que, por ejemplo, en mi casa, yo no como muchos vegetales, amigo, usted tiene que comer, porque eso es lo que le va a potenciar el sistema inmune. Eso Sí. es uno de los principales repotenciadores del sistema inmune. Me gusta eso que dice el Nutri, y es que él antes no recomendaba la pata de pollo, Exacto. pero después que hay estudios, o sea, sí, entonces eso es verdad. Por lo menos hay mucha gente que dice, no, repite. Sí, o consumir un ajo antes de cuando tienes COVID, no. Entonces, para eso están los estudios previos, porque hay muchas personas que piensan, y pasa mucho cuando tú estás en el mundo de, por lo menos de como ingenieros de alimentos, Misnel y yo, el tema de los deshidratados de alimentos, el tema de las cápsulas de alimentos, no, mira, esto sirve para curarte del cáncer, por lo menos. No, ya va. Si no hay un estudio que no esté avalado, Exacto. uno como profesional no puede recomendarlo, y tampoco como empezar a... Mi mamá me dijo, que mi abuela le dijo, que mi bisabuela le dijo. Yo creo que... Entonces, mira, me parece súper genial lo que hayan hecho este estudio sobre la pata de pollo, porque eso es desde niño, todo... Tú te enfermabas pata de pollo. Hasta para el dengue te recomendaban la pata de pollo. Entonces, súper genial, súper genial. Sí, y bueno, obviamente nosotros estamos hablando con un especialista, pero cada caso es súper diferente. Lo ideal sería que personalmente vaya a un médico, a un doctor que evalúe su caso particularmente, para que obviamente le dé las indicaciones especiales para usted, personales. Totalmente. Por ejemplo, yo pongo el caso de nosotros. Yo estaba en contacto directo con un amigo neumonólogo y con Lucas. Lucas padeció solamente de puro fogaje y estaba en contacto con su pediatra. Claro. Indiferentemente que yo sea nutricionista,
cada quien en su rama. Exacto. Y Claro. definitivamente con los niños su pediatra sería el mejor aliado. En adulto hay diferentes especiales y subespecialidades que pueden ayudarnos. Medicina interna, neumonología, infectología. Muchos infectólogos son internistas, ellos serían los más ideales. Estuve leyendo varios blogs donde busqué personas que hablaban sin tener, digamos, esa referencia profesional, y me llamó mucho la atención. Consumir bebidas alcohólicas te ayuda a que no te dé COVID. Y Ok. es completamente falso, obviamente, porque esto es un virus que se contagia mayormente por las vías respiratorias. Entonces, que tú consumas alcohol no quiere decir que el virus va a morir, ¿ok? Sí, que las vías van a estar Sí, inmunes. Sí. ¿Será No, que lo va a emborrachar? sí, yo creo que el virus- Lo va a Le va a dar un confundir. grado Sí. etílico. Lo de las infusiones calientes ayuda mucho, pero no es que si tienes el virus aquí te va No, claro. Y eso, yo tenía esa duda porque, ok, con lo del café sí no había leído nada, pero, ok, yo tomo el café porque me gusta como sabe. Y durante el virus, por ejemplo, cuando me dio la primera vez el COVID-19, no me sabía nada y yo, ok, no tengo nota en tomar café, no pasa nada. Pero con el Omicron yo no perdí olfato ni gusto. No. Igual decir, no lo tomé, pues bueno, genial que no lo haya hecho. Tú sabes- Otra de las cosas que vienen en estos blogs que arma la gente, ¿no? Y es que en verano daba menos COVID que en invierno. En invierno. Por las temperaturas ambientes. Y es completamente falso también porque normalmente como es el COVID ya se demostró que se contagia más que todo a nivel respiratorio, que cuando él está en una superficie no tiene esa misma potencialidad que cuando tú tienes el contacto directo. Entonces también es completamente falso. Te puede dar COVID tanto en invierno como en Como en verano, verano. como en carnaval o en Semana Santa. Sí. El caso con el café lo puede consumir un paciente con COVID leve, sí, pero Ok. no 3-4 tazas. No, obviamente. A eso me refiero. Quería destacar algo, ¿no? Con respecto al COVID. Muchos pacientes y las indicaciones eran quitarle muchas cosas. Yo recomendaría como nutricionista es personalizar qué tipo de COVID tiene, porque Claro. si es leve, moderado, ya grave, tiene que estar hospitalizado. Exacto. Ya ahí directamente tiene todo un equipo multidisciplinario. Pero el que es leve, moderado, hay que personalizarlo. Porque ¿qué pasa? Ciertos lácteos, hay personas que aumenta también el cociente respiratorio y aumenta la flema. Entonces hay que ver si ese paciente tiene un proceso bronquial pero con flema. Por eso es que yo digo siempre es personalizar todas las Exacto. cosas, ¿no? Sí, por esa parte de nutrición. Por eso decimos que cada caso es completamente diferente. Me puede dar leve, pero tengo un síntoma clave que me empeoró malísimo y entonces yo no voy al médico porque fulanito me dijo que yo nada más tengo que tomar acetaminofén y resulta que no. Sí, es Falso. importante cuando uno tiene algún tipo de enfermedad, o en este caso algún tipo de virus que lo afecta como el COVID, acudir a un médico especialista, acudir a un nutricionista que te ayude a mejorar tu dieta o a mantener tu dieta, porque en definitiva hay alimentos que pueden funcionarte para tu salud como otros que no. ¿Ok? Como está pasando a nivel mundial, como os comenté al principio, que hay un consumo excesivo de comidas que no deberían consumirse cuando estamos en una pandemia. Tal cual. Y bueno, este episodio quedó genial con el Nutri porque de verdad nosotros dos hablando de términos científicos de nutrición esto iba a ser bueno. Sí. Una locura. Sí, de verdad, súper agradecido que estés aquí. Te vamos a invitar de nuevo porque vamos a hacer unas dinámicas bastante chéveres con algunos alimentos. Y bueno, ya eres parte de la familia Entre Sabores. Así es. Claro, bueno, muchísimas gracias. De verdad que encantado. Sabes, Luis, que eres mi amigo, mi hermano, cuando quiera. Y Gracias. Francis, bueno, muchísimas gracias por invitarme a este programa tan genial, tan juvenil, tan chévere, tan enérgico, de verdad, me encanta. Y que Dios le bendiga muchísimo a este Amén, programa. amén. Vale, salud. Amén. Bueno, ya saben, nos vemos. No se olviden de suscribirse. Si les gustó, si tienen alguna duda, nos los comentan. Y bueno, si está en el Nutri, le preguntamos para que se la responda también. Nos vemos pronto. A comer pate pollo.